Bien, vamos a dar inicio a esta segunda parte, segundo video de lo que corresponde a la introducción a UML, lo que es desarrollo orientado a objetos. El diagrama de clase pues, sería lo que corresponderá a este video. Y aquí pues les puedo mencionar inicialmente que hoy en día pues, el diagrama de clase o lo que es el modelado orientado a objetos, todo lo que se refiere a las clases, las relaciones, herencia y demás, digamos, es la base fundamental de la programación orientada a objetos o la programación de objetos, que hoy en día es un concepto ya, digamos, hace varios años y que han adoptado la mayoría de en este caso, los lenguajes de programación y lo que ya los marcos de trabajo muy utilizados hoy en día. Esto es totalmente vigente, esto es el hoy, esto no es ni mañana ni algo viejo, pasado de moda, porque hoy absolutamente todos los marcos de trabajo trabajan totalmente orientados a objetos, totalmente definiciones de clase, atributos, métodos. A partir de allí se pueden sacar todo lo que es el almacenamiento de datos, lo que es mapeo de la base de datos, teniendo todos los modelos definidos, ¿no? Se puede tener todas y cada una de las clases que componen el sistema, y a partir de allí, con un proceso de migración, dependiendo obviamente del framework que se utiliza, se puede mapear la base de datos, o se puede hacer el proceso inverso. Se tiene el modelo de base de datos, a partir de allí se obtiene el modelo de clases y luego se hacen las adaptaciones necesarias. Bien, entonces aquí, si leemos la lámina, pues podemos decir que un diagrama de clase o estructura estática, pero en este caso como una estructura estática que muestra el conjunto de clases y objetos importantes que forman parte de un sistema. Poco a poco vamos a tocar qué es cada uno de esos componentes, qué significa cada uno de estos componentes. Vamos recordando un poco para las personas que ya lo han manejado y para que vamos a introducirlo en este concepto para quienes pues, nunca lo han utilizado o pues tienen muchísimo tiempo de no tocar estos conceptos. Aquí pues muestra de una manera estática la estructura de información del sistema y la visibilidad que tiene cada una de sus clases dada por sus relaciones. Aquí nosotros podemos definir si un dato de una persona puede ser algo privado, ¿no? Por ejemplo, sistemas externos no pueden ver directamente mi edad o información financiera. Nosotros podemos hacer unas restricciones allí de visualización dentro del modelo como tal. Aquí si hablamos de la clase, pues podemos decir lo que es como la especificación, el croquis, la definición de un tipo de datos. Entonces nosotros podemos definir en qué consiste o qué va a consistir ese objeto. Nosotros podemos definir, por ejemplo, una clase llamada mesa. Allí nosotros podemos definir que va a tener cuánta cantidad de patas, 3 o 4. ¿Sí? Hay mesa de tres patas, de 3 pies, por así decirlo. Tamaño en este caso de la tabla que se coloca encima de la mesa, color de las patas, color de la tabla, altura, utilidad. ¿Ok? Eso es lo que corresponde a la clase, como el diagrama, como el croquis de qué va a consistir el objeto. Y a partir de allí pues se generan los objetos. ¿Ok? Pero más adelante vamos a hablar de los objetos. Aquí pues nosotros podemos definir, ya hablando de términos de programación, podemos definir todos los atributos, que son las características que va a tener la clase o el objeto, en este caso cuando ya se leen valores, y las diferentes acciones que puede desarrollar esa clase o ese objeto. En eso corresponderán los métodos o funciones propias de la clase como tal. Entonces, resumiendo, pues una clase corresponderá a la definición del tipo de dato, si lo queremos ver de esa manera, o la definición del componente que va a definir a ese tipo de constructo, como allí se menciona. Bien, si hablamos de la nomenclatura, pues un rectángulo definido por 3 divisiones internas. Aquí pues se muestra de una manera más específica, ¿no? Aquí pues tenemos las 3 partes que veníamos hablando, lo que corresponde al nombre de la clase. Seguida, el nombre de la clase, bueno, por convención se estila de que sean en singular, porque la definición de mesa, personas, y a partir de allí pues se generan todos y cada uno de los objetos. Seguidamente de él pues se tienen los atributos, que son las características de esa clase, ¿okay? Que son en este caso pues las variables miembros de la clase, si lo quieren ver de esa manera. Y los métodos, la tercera parte del rectángulo, que corresponderá a las acciones que puede desarrollar esa clase. En el caso puntual pues tenemos lo que es una clase de publicación. Tenemos atributos como código, la cantidad de copias que tiene, el autor o el actor que hizo esa publicación,
el monto, el dinero que cuesta esa publicación y la fecha en que fue publicada. Bien, y tenemos tres acciones, lo que es agregar una publicación, consultar una publicación y listar las publicaciones correspondientes a esa publicación, o sea, la cantidad de los ejemplares realmente que tiene esa publicación. En términos generales, pues esto es lo que corresponde a una clase. Si ya hablamos de lo que es un atributo, esas son las características. Aquí pues lo que va a definir a ese objeto son los atributos, son las variables miembros de él, en este caso. La sintaxis es sencilla, la visibilidad del atributo. Hablando de la visibilidad, tenemos tres tipos de visibilidad. Si colocamos el símbolo más, esto pues varía también un poco de la herramienta que se utilice para realizar el modelado, ¿no? Si usa StarONL o Rational Rows, entre otros, pues dependerá de qué se utilice. Pues generalmente el estándar dice que si colocamos el símbolo más, corresponde a un acceso público. Quiere decir que este atributo va a poderse acceder, modificar y visualizar desde cualquier clase, parte del sistema, módulo, programación, controlador. Desde cualquier parte podemos acceder a ese atributo. Si le colocamos el símbolo de numeral, corresponderá a un acceso protegido. Cuando hablamos de acceso protegido, podemos decir que es un secreto de familia. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser accedido por la clase padre y por todas las clases hijas. ¿Okay? Si definimos en una clase base un atributo protegido, la clase que hereda de ahí en adelante, todas las que son heredables de ahí en adelante, pues lo pueden revisar, pueden ver. No fuera de esa familia de clase, por así decirlo, sino únicamente el secreto familiar. Si hablamos del símbolo menos, corresponderá a un acceso privado, quiere decir que el atributo solo puede ser accedido por la misma clase, así se tenga una relación de herencia. Lo único que puede acceder a ese atributo es la propia clase. ¿Okay? En el caso de los atributos privados y protegidos, en este caso, si se quiere dar un acceso para que otras partes, otras clases, otros controladores del sistema lo puedan revisar, se deben crear métodos que accedan a ese atributo. Los setters, los getters, que le llaman allí los get set de cada uno de los atributos, o ver atributo, cómo se decide realizar. Continuando con la sintaxis, tenemos el nombre del atributo, nombre que ustedes quieran, dos puntos, el tipo de datos, si es cadena, si es entero, si es dinero, si es fecha, etcétera, etcétera, igual a un valor inicial en caso de que corresponda. Bien, cuando pasamos a lo que es las operaciones, los métodos o las funciones del sistema, aquí corresponde al conjunto de operaciones que describen el comportamiento del objeto de una clase. El uso de la definición es similar. Aquí pues recordamos que los métodos pues, son las acciones que puede realizar la clase, que es cargar, agregar, modificar, realizar cálculo, relaciones entre otras clases, o sea, realizar operaciones con las relaciones, entre otras. Aquí la nomenclatura es similar, la visibilidad, de igual manera puede ser privado, público o protegido, el nombre del atributo y entre paréntesis la lista de parámetros que tiene. Seguidamente se colocan los dos puntos y el tipo de datos que retornan, puede ser void, puede ser entero, flotante, un array de datos, un objeto, o digamos lo que se disponga allí. Seguidamente pues podemos definir lo que es un objeto. El objeto simplemente es una instancia de una clase, darle valores a la clase. ¿Qué valores, en este caso, qué valores le vamos a dar a esa mesa? Es una mesa cuadrada, verde, de una altura de 1,5 metros, ¿ok? Es rectangular. Las características, si hablamos por ejemplo de un objeto de tipo persona, pues darle ya da valores a una clase definida de personas que tenía cédula, nombre, entonces ya el objeto corresponderá, el objeto persona llamado estudiante, y los valores serán, como cédula, 1, 2, 3, nombre, Pedro Pérez, etc. Eso es lo que es un objeto, utilizar esa clase, definir una variable del tipo de esa clase y darle, en este caso, la memoria correspondiente, o sea, instanciar la clase. Bien, también podemos hablar de las asociaciones. En las asociaciones tenemos lo que es el rol, la multiplicidad y el calificador, que aquí corresponde a la representación de las relaciones entre instancias de una clase. Una asociación es una línea entre dos o más clases. Las relaciones entre las clases, que ya vamos a entrar un poquito ya lo que es el modelo como tal. Cuando hablamos de rol, aquí decimos que es el rol que tiene una clase dentro de la otra, o qué rol va a tener un objeto entre el otro. Por ejemplo, un estudiante inscribe materias, un estudiante retira materias, un profesor carga notas. Bien, aquí cada asociación tiene dos roles, el rol de salida y el rol de entrada. En este caso, cuál es la representación de la clase de origen a la clase de dependerá, digamos, de cuál es la clase principal con respecto a la relación. Si hablamos multiplicidad, en este caso define la cardinalidad, cuántos objetos pueden estar dentro de la otra clase.
1, 2, n, ninguno, ¿ok? Y esto corresponde a lo que es la multiplicidad. Aquí pues podemos ver en la lámina que podemos tener una y únicamente 1, si hablamos de una relación de 1, simplemente 1. Cuando hablamos de asterisco pues podemos tener ninguna o muchos objetos dentro de la otra clase. Podemos tener 0, 1, y esto pues también dependerá de la herramienta que utilicen para el modelado. O podemos tener relaciones muchos, nm, etc. Bien. Cuando hablamos ya de dependencias, aquí es una relación donde existen entidades independientes y otras dependientes, lo que implica que cambiar el método independiente puede requerir cambios en los dependientes. Aquí pues dependerá de qué tipo de dependencia queremos. Por ejemplo, podemos tener dependencias o asociaciones binarias, linearias, o tener composición y generalización. En el caso anterior, correspondiente a la dependencia, podemos tener, si tenemos una línea punteada o una línea mantenida. Aquí pues en este caso pues debería existir un objeto para que pueda existir el otro, pero en este caso podemos definir si un tipo de relación de agregación, de composición, de herencia, etcétera, etcétera. Tenemos asociaciones binarias. En este caso pues los tipos de asociaciones que revisamos cada una de ellas. Tenemos lo que corresponde a la asociación binaria, que representa una relación sencilla entre dos clases, no muy fuerte, es decir, no se existe dependencia existencial ni encapsulamiento. Se indica con una línea sólida entre dos clases. ¿Okay? Se puede definir cardinalidad y rol, que lo hablamos hace unos momentos. La asociación linearia, pues aquí nosotros podemos definir relaciones entre tres o más clases, y aquí pues dependerá de en este caso la correspondencia y qué tipo de relación va a tener, pues lo definimos como un diamante y las relaciones correspondientes a cada una de las clases. Cuando hablamos nosotros de composición, esto ya es una asociación fuerte que implica tres cosas: lo que es la dependencia existencial, que si tenemos que crear un objeto A, el objeto B tiene que estar previamente creado. Si eliminamos el objeto B, el objeto A se elimina automáticamente. Aquí pues hay una pertenencia fuerte, se puede decir que el objeto contenido es parte constitutiva y vital de lo que se contiene. También pues tenemos que definir qué son los objetivos contenidos, no son compartidos, esto es, no hacen parte del estado del otro objeto. Acá cada objeto es independiente, pero su existencia depende del otro. Bien, aquí pues cuando hablamos de composición tenemos el modo de notarlo, una línea mantenida y un diamante lleno o rellenado, como se ve allí en la página, en la ilustración como tal. Aquí pues tenemos una relación de composición que el capítulo de un libro está compuesto de, en este caso, el libro. ¿Qué quiere decir esto? Que un libro está compuesto de uno o muchos capítulos. Pero ¿qué pasa? Yo puedo crear el libro sin capítulos, eso es correcto. Pero si yo creo un capítulo, un libro, debe existir el libro. Bien, aquí como hay una relación de uno a mucho, en este caso a modo de programación, nosotros al crear un libro creamos por lo menos un capítulo. Pero si vamos a crear un capítulo, debe existir obligatoriamente el libro. Si no, no existe. Si no hay capítulos, no existe capítulos sin libro. Ya cuando hablamos de agregación, pues una relación un poco más menos fuerte de lo que es la composición, en lo que un objeto pues puede estar agregado a otro objeto, puede existir solo como puede existir como agregación de otro. En este caso pues un carro puede tener ruedas y una rueda puede ser una agregación o estar agregado a un carro. ¿Qué quiere decir esto? Pues un carro, aquí podemos colocar 1 o 4 o uno de asterisco, porque puede ser que sea de esas gandolas que tienen cualquier cantidad de caucho, ¿no? Las ruedas. Aquí bueno, nosotros podemos crear o construir el objeto tipo rueda y posteriormente construir el tipo carro. Podemos agregarlo, pero una rueda puede existir sin el carro y un carro puede existir sin rueda. ¿Ok? Y sigamos con la relación de herencia o generalización. Aquí pues una de las bases fundamentales de lo que es la programación de cada objeto, lo que es la herencia, lo que es una clase base o una clase padre y cualquier cantidad de clases hija, lo que es una generalización y una especialización de esa clase como tal. Sí, podemos tener una clase persona y a partir de allí podemos tener que si persona, estudiante, profesor, administrativo, obrero, etcétera, etcétera, o podemos tener una clase persona, podemos tener la clase gerente, secretaria personal, o podemos disgregarlo de cualquier manera, pero básicamente aquí lo que hacemos es que todo lo que esté definido entre la clase base lo van a heredar todos los hijos. ¿Ok?
todas sus características y comportamiento. O sea, va a ser una persona, pero estudiante. O sea, todo lo que tiene una persona y le agregamos lo que tiene el estudiante como tal, o lo que es propio del estudiante. Bien, aquí pues con este ejemplo vamos a tratar de aclarar algunas dudas antes de mostrarle un enunciado para que ustedes revisen. Bien, aquí por ejemplo tenemos el sistema de biblioteca, donde biblioteca pues es la clase principal, y agregados a él tenemos lo que es el material y lo que son las personas. Por eso tenemos el rombo lleno. Entonces una biblioteca puede tener unos muchos materiales y unos muchas personas, y la persona, para poder existir, tiene que estar creada la biblioteca. Como acciones de la biblioteca tenemos lo que es cargar materiales y cargar personas. Ahora, si nos vamos a lo que es material, él va a tener las acciones de la biblioteca y adicionalmente va a tener como atributo características del tipo de material, el código, autor, título, años y el estatus del libro. Todo esto, fíjense que están, en este caso están todos privados, excepto el año, que está público. ¿Ok? Esa fue el modo de desarrollar ese ejemplo. Pero lo que se recomienda a la hora de hacer un desarrollo es que todos los atributos deben ser privados y modificados, accedidos desde sus métodos o acciones como tal, o las funciones propias de la clase que tenemos acá, como por ejemplo en el material tenemos alta de material, baja de material y cambio de material. Bien, ahora fíjense que heredados de él, de otra manera de notarlo puede ser la flecha que nos está en la lámina anterior o esa denotación que tenemos allí. Tenemos lo que es que el libro hereda de material y revista hereda de material. ¿Qué quiere decir esto? Que el libro va a tener todos estos atributos y adicionalmente va a tener editorial. Adicionalmente, él hereda todas las acciones, pero por un proceso de polimorfismo o sobreescritura de métodos, estos métodos que tenemos acá van a sustituir los de la clase padre, pero la clase padre exige que estos métodos existan en los hijos. Igual en el caso de revista pues no tiene atributos propios, pero sí sobrescribe los métodos o acciones que hace su clase padre. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la biblioteca tiene material libros o material revista. Si nos vamos al lado de personas, el caso es similar. Tenemos todos los atributos propios de la clase, que es por ejemplo tipo de persona, nombre, apellido, correo, teléfono, número de libros y cantidad de dinero que deuda la biblioteca. Y tenemos adicionalmente dos métodos propios, además de los métodos cargar material, cargar personas. Aquí vamos a tener llevar material y dejar material. Aquí pues derivamos a dos clases que corresponde a alumno y a profesor. El alumno hereda de persona, el profesor hereda de persona. Quiere decir que el alumno va a tener todos los atributos de persona y adicionalmente lo que es matrícula. Y va a tener en este caso la sobreescritura de los métodos, o lo que es la acción o lo que hace el alumno propio de lo que es llevar material y dejar material. ¿Qué quiere decir esto? Que un alumno lleva material y deja material de una manera diferente al profesor. Por eso es que se sobrescribe y no se deja la acción genérica, sino se especializa en este caso en la clase correspondiente. En el caso del profesor, pues adicionalmente a los datos de persona tienen número de empleado, lo que el profesor puede emplear. Y tenemos una clase adicional que es préstamo. Aquí pues podemos ver que por ejemplo un préstamo puede ser de uno o muchos libros, ¿ok? Y una persona puede hacer un solo préstamo. Esto pues es discutible dependiendo de la regla de negocio de la biblioteca. Aquí pues una persona puede hacer un solo préstamo y en ese préstamo pues tener cualquier cantidad de libros. Cuando entrega ese préstamo pues podrá hacer un préstamo adicional. Cuando hablamos aquí de programación de objetos, las relaciones, por ejemplo, uno o muchos, ¿qué quiere decir esto? Que dentro del préstamo vamos a tener un objeto de tipo array de tipo material, o sea un array material. Ese array va a tener cualquier cantidad de objetos de tipo material, ¿ok? Y dentro del material no sería necesario, teniendo la regla de negocio, tener un objeto de tipo préstamo, pero un objeto, no un arreglo. En caso de préstamo tendríamos el arreglo de los materiales que se prestaron en ese préstamo como tal, valga la redundancia. Y en persona igual, vamos a tener un objeto de tipo préstamo, que es el préstamo que yo estoy desarrollando. Y aquí en el objeto préstamo va a tener quién es la persona que realizó ese préstamo, ¿ok? Y en este caso, por un proceso de bootcasting, una otra característica principal de programación de objetos, que yo préstamo lo relaciono con personas, pero por un proceso de bootcasting puede ser persona de tipo alumno. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le doy memoria de tipo alumno y va a tener todas las características del alumno. Bien, o profesor. Y en este caso pasa lo mismo con materia. Bien, ahora les voy a colocar un enunciado que lo tengo acá y posteriormente les muestro la solución. Se lo tengo por acá en Word, ahí está el enunciado, se lo coloco unos segundos
para que lo puedan leer, pueden pausar el video, leerlo con calma. La idea es que lo lean, lo vayan desarrollando en una hojita de papel, ¿sí? Parte, vamos a adicionar material adicional para que ustedes lo analicen antes de ver la solución. Bien, aquí tengo el video, pueden pausarlo, pero yo inmediatamente les muestro la solución. Vuelvo y repito, pueden pausarlo y antes de continuar con el video. Ahora pues les muestro la solución o una propuesta de solución. Como les digo, son algo muy personal de cada una de las personas, ¿no? Valga la redundancia, vuelvo y les digo, una programación como un artista que tiene, en este caso, el modo de hacer su creación, ¿no? En el caso de informática es igual. Aquí pues tenemos una propuesta, si pueden ver, es un sistema de ventas e inventario. Tenemos una clase cliente con sus atributos propios, las acciones que puede realizar, realmente son acciones de CRUD, incluir, modificar, eliminar, consultar y adicionalmente de imprimir. Y tenemos los tipos de clientes, personal y empresarial. Personal, pues todos los clientes más tarjeta de crédito y cédula, y tenemos el método propio, además de lo de CRUD, consultar tarjeta. Igual con cliente empresarial, tenemos el RIF, límite de crédito, persona de contacto, teléfono de contacto, soporte de crédito, etcétera, etcétera, y adicionalmente todos los clientes. Y todos los, además de las acciones del cliente, pues tenemos adicionalmente imprimir monto actualizado. Aquí tenemos lo que es la factura. La factura, fíjense, aquí tenemos otro tipo de relación que relaciona con cliente persona y cliente empresarial. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que una factura es a uno solo cliente y un cliente puede tener muchas facturas, empresarial en este caso, y de igual manera con el cliente persona. Cuando hablamos de factura, pues tenemos los métodos o atributos propios, que son número de factura, fecha, impuesto y total, y las acciones propias de él. Bien. Fíjense, aquí tenemos una relación de composición donde la factura debe, en este caso debe existir la factura para poder crear los detalles de la factura puntual, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no puede haber un detalle suelto, debe pertenecer a una factura puntualmente. Y los detalles de factura, pues tenemos también lo que es la cantidad de subtotal y tenemos el cálculo de subtotal. Aquí no hay relaciones en esa con nadie. En el caso de producto, pues un detalle de factura puede tener, en este caso debería ser un solo producto, ¿okay? Y un producto puede estar en muchos detalles de factura. Bien, y los productos pues pueden ser de un tipo. Una marca puede tener muchos productos y un producto puede ser de varias marcas. Eso dependerá también de las normas, de las reglas de negocio. No es algo muy común, pero en este caso, pues lo que les mencionaba antes, usted tiene un arreglo de tipo marca acá y un arreglo de tipo producto. Bien, esto es una propuesta. Todas las dudas que tengan con respecto a estos ejemplos, pues me la pueden hacer llegar al correo y pues se tratarán de solventar. Bien, por ahora vamos a terminar este video, esta parte correspondiente a la diagrama de clases, muy importante, lo que es el desarrollo del sistema. Hoy en día pues es totalmente vigente y se recomienda comenzar los desarrollos de parte del modelado.